Bueno, toca demostrar ahora que, bueno, la regla de la derivada del cociente de dos funciones. Hay que tener muchísima calma porque este es de lo más desagradable para desarrollar. Aquí se va a ver lo que decía que el teorema de Kara-Theodori, aunque es bondadoso en el sentido de que te dice, bueno, tú opérame, ¿no? Y te voy a regalar la fórmula de la que estás buscando, pero no es, digamos, inmediata. A lo mejor la prueba en cualquier libro, la verdad ya no me acuerdo, o sea, tendré que revisar la prueba de algún libro a ver qué tan corta o larga es. Creo que tampoco es tan corta, pero tampoco es tan exagerada como lo que voy a hacer ahorita. Pero digamos, volvemos a lo mismo. De alguna manera ya saben a dónde van y lo manipulan para llegar al resultado. Aquí, aunque hagamos demasiadas cuentas, ahorita se va a ver la cantidad de cuentas, pues otra vez podría prescindir de esto, decir, pues a lo mejor dejo el teorema hasta acá y esto de aquí, pues ya no lo pongo. Y voy a decir, pues fíjate ahora que al final me va a quedar esto, ¿no? Bueno, vamos a respirar fuerte porque yo soy re malo para las cuentas y esto tiene más cuentas que... Bueno, a ver, entonces... Bueno, ¿qué dice el teorema, no? F una función de I a R diferenciable en el punto x0. Ambas son diferenciables. En x0 pedimos, por supuesto, que la función f sea, g sea distinta de 0, pues, para que se pueda hacer el cociente. Entonces, si estas dos son diferenciables y además esto ocurre, decimos que la función cociente es diferenciable en x0 y además se satisface esto. Bueno, pues como de costumbre, que f sea diferenciable en x0 quiere decir que es Kara-Theodori diferenciable en x0 y por lo tanto existe una phi sub f que satisface lo siguiente, ¿no? Phi sub f de x por x menos x0 es igual a f de x menos f de x0. ¿Dónde? ¿Dónde qué? O sea, phi es continua en x0 y además phi de x0 es igual a la derivada en x0, ¿no? Bueno, lo mismo que hago aquí, pues para g, ¿no? O sea, phi de g de x por x menos x0 es igual a g de x menos g de x0. Esto era phi sub f, esto será phi sub g. Es continua en x0 y además phi sub g, aquí era phi sub f, de x0 es la derivada de g en x0, ¿no? Bueno, pues lo que quisiéramos hacer es hallar el cociente de f y g, entonces para eso pues despejamos y digo f de x es igual a phi sub f de x menos x0 más f de x0, ¿no? Y además g de x, pues es ¿quién? Pues es phi sub g de x menos x0 más g de x0, ¿no? Y justamente lo que queremos hacer, pues es el cociente. Entonces, aquí ya nada más lo voy a escribir así para que se borre ahorita solito. Pero observemos que yo quiero f de x entre g de x, ¿no? Pero por las definiciones, bueno, a ver, f de x entre g de x, pues es el cociente de dos funciones. ¿Cómo definimos el cociente de dos funciones? Pues definimos a f, ¿no? Entre g de x. O sea, uno define esto.
Ahora, nótese que cuando yo hago f de x entre g de x, esto de aquí es distinto de 0, por hipótesis. Lo mismo va a pasar cuando yo tenga f de x0 entre g de x0. Este de aquí va a ser distinto de 0 porque también por hipótesis es distinto. O sea, yo pido que la función g de x nunca sea 0, ¿no? Entonces, en todas las consideraciones que voy a hacer ahorita, cuando esté en el denominador la g de x, pues en teoría no debería preocuparme, ¿no? Porque g de x es distinto de 0. Muy bien. Bueno, y ahora vienen las cuentitas, ¿no? Uy, qué barbaridad. A ver, con calma. ¿Quién sería f sobre g de x? Pues obviamente es f entre g. Pero entonces, ¿quién es f? Pues es esto. Aquí va a ser una recopiadera. Esto lo voy a copiar. Y entonces aquí lo voy a poner. Esto sería f dividido entre g, ¿no? O sea, esto. Entonces, a ver. Tenemos esto. Entonces, vamos a ver. Esto implica esto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Pues que si yo agarro esto y digo, a ver, f entre g de x, nuevamente lo que decía, ¿no? Ahora voy a tomar f entre g de x0, pero recordemos que esto pues es f de x0 entre g de x0 y otra vez esto es distinto de 0. Entonces voy a restar a ambos lados f entre g aplicando x. Entonces esto de aquí me tiene que quedar esto. Bueno, no, no. Pensé que tenía copiado todo. Me queda todo esto. Menos. Aquí por conveniencia sí lo voy a escribir así. F de x entre g de x0. Obviamente esto de aquí, este de aquí es lo mismo que este de acá, ¿no? Pero aquí me va a convenir escribirlo así. Entonces, ¿esto a quién es igual? A ver, voy a trabajar con esto, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues va a ser multiplicar, o sea, voy a hacer esta resta de fracciones, ¿no? Esto de aquí lo multiplico por g de x, ¿no? x0. Cuando multiplico, o sea, hago este lado, digamos, todo esto entre esto, pues nada más me queda g de x, entonces hay que multiplicar g de x por esto. Entonces aquí, pues se lo puedo añadir aquí sin problema. Y aquí se lo puedo añadir aquí también sin problema, ¿no? Entonces me queda esto. Y lo único que hay que hacer ahora es, ¿qué cosa? Pues restar esto, ¿no? Menos. A ver, luego, ¿qué sigue? Ya hice este entre este. Esto por G. Y luego sería esto. O sea, me quedaría esto. Por f de x, ¿no? F de x 0. Entonces esto me quedaría por acá. Aquí me quedaría con símbolo negativo. Aquí me quedaría f de x0.
Y aquí me quedaría f de x0 también. Bueno. Muy bien. Ahora, esto de aquí pues es horrendo, ¿no? Hay que hacer que se vea un poco menos siniestro. A ver, entonces de aquí lo que podemos observar es que, bueno, voy a copiarlo todo otra vez para no escribir todo esto. Lo voy a pegar acá. Observamos lo siguiente. Este bicho, pues es este bicho, ¿no? O sea que los puedo eliminar, ¿no? Entonces adiós. Y también adiós, ¿no? Entonces me queda más corto esto. Oh, pues a ver. Bueno, de aquí lo que vemos es que puedo factorizar a este de acá, ¿no? Entonces lo elimino, lo copio y lo pego acá. Y entonces es esto, me queda nada más esto. Bueno, entonces de aquí puedo quitar esto, quito esto. Esto lo hago para acá. Y entonces borro esto. Y digo, esto es igual a... Y pongo este bicho, ¿no? Todo este engendro va a ir acá. Cierro paréntesis. Y luego que había factorizado, pues está aquí afuera. No debería ser sorpresa para nadie que el candidato a la FI que buscamos, a la cara Theodori, es este. Ay, muy bien, pues hay que definirlo, ¿no? Entonces definamos phi en el intervalo IAR, tal que phi de x es igual a todo esto, ¿no? A ver, no sé si lo tenía todavía copiado. No. A ver. ¿Quién quiero copiar? Nada más quiero copiar esto. Entonces, yo defino a phi de x como esto, ¿no? Entonces, la afirmación es que, bueno, observamos que phi es continua en x0, ¿no? Pues, y otra vez podemos hacer las cuentitas, el límite de x que tiende a x0 de phi de x es lo mismo que el límite de x que tiende a x0, ¿de quién? Pues de todo esto, ¿no? ¿Sí? O sea, de lo de arriba. Entonces, esto de aquí, ¿a quién es igual? Pues esto de aquí va a ser igual a todo esto, pero con x0 aquí, x0 aquí,
X0 acá, X0 acá. Entonces, en todos lados es X0, ¿no? Muy bien, entonces, esto de aquí, observemos, para que ya no lo vuelva a escribir, esto de aquí, ¿quién era? Pues era F, no, esto de aquí era G' en X0. O sea, no es un bicho raro, y a la hora que lo multiplico por 0, pues todo esto se va a hacer 0. Muy bien. Bueno, ¿por qué estoy diciendo que eso está evaluado ahí, no? Porque el límite entraría por arriba, el límite entraría por abajo, luego le afecta todo esto, afecta esto, por arriba pues le afectaría esto, y cuando uno tiene el hecho de que, o sea, este bicho es continuo en X0, entonces cuando tomas el límite, pues en efecto lo que te queda es phi de esto ya no sé qué era, supongo que era F, ¿no? A ver, se está copiando sin el palito este, ¿no? F, 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 ¿no? Bueno, o sea, por eso tiene sentido, ¿no? Ya no voy a escribir todos los límites, porque si no esto quedaría tremendo, pero justo eso es la idea, ¿no? El límite entra por arriba, el límite entra por abajo. Aquí pues sería el producto del límite de este, el límite de este, esto se hace 0, esto de aquí pues era G' de X0, por 0 pues se hace 0. Bueno, entonces esto de aquí, lo primero que observamos pues es en efecto, esto es phi de X0, ¿no? Y además, ya haciendo las cuentas, pues que se tiene, si esto es 0, aquí me queda, aquí abajo me queda g cuadrada de x0 y arriba pues me quedaría este de acá. ¿Quién es? Pues es f prima de x0 por g de x0 menos f de x0 y este de aquí pues será g' en x0, ¿no? Muy bien, entonces, por lo tanto, como existe una función phi que va de i a los reales, tal que ¿qué? Todo este desbarajuste, o sea, todo esto, hasta llegar acá, pues esto de aquí, por la definición que yo le di, esto es phi de x por x menos x0, o sea, esto viene de acá, ¿no? Y este, pues es todo esto. Entonces, ¿pero esto quién era? Pues era esto, ¿no? Entonces, como existe una función phi tal que phi de x menos, no, phi de x por x menos x0 es igual a f entre g de x menos f entre g de x0 con phi continua en x0, entonces, pues la función f entre g es diferenciable en x0, porque es Cartesiano diferenciable por la definición y por lo que hemos encontrado. Y bueno, si es Cartesiano diferenciable, es diferenciable en el sentido usual. Pero además, justo por el teorema de Carathéodori, tenemos que phi en x0 es igual a la derivada de esta función. F entre g de x0, ¿no? Bueno, la derivada, ¿no? O sea, es la derivada, pero este bicho de aquí ya lo teníamos. Entonces es esto, ¿no? De hecho, qué bueno que
Me subí, ya nada más lo voy a copiar. Y es así como hemos concluido, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Por lo tanto, esto es igual a esto, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Bueno, pues eso concluye la prueba de este teorema. Justo obsérvese que pues de 3 pasos no está, ¿no? O sea, es una